Así que vamos a dar comienzo a este acto, que es un acto muy especial. Empezaré por dar las gracias al propio Ateneo de Madrid, que nos acoge, especialmente la agrupación Ángel Garma, que es una agrupación muy centrada en el mundo de la psicología y de la clínica. Yo tengo la enorme suerte de ser acogido por Ángel Garma, yo no, mi editorial Psimática, para hacer presentaciones, y esta vez es una más. En esta ocasión tenemos la peculiaridad de que los directores de la agrupación Ángel Garma no están, Alfonso Gómez porque hoy tiene una fiesta familiar y Belén Rico porque ha decidido dejarnos un poco el protagonismo a la mesa. En la mesa estamos yo presentando, Manuel Esber, director de la editorial Psimática, a mi derecha la gran figura y protagonista de esta tarde, Pilar Velasco, una profesional que viene de México para hacer esta presentación, y a su derecha está Olivia Núñez, una profesora de los temas sociales y de familia de la Universidad Francisco de Vitoria, que hemos tenido la suerte de que nos acompañe y haga la presentación del propio libro. Yo voy a decir algunas palabras. Podemos dar un título que sería «Combatamos el individualismo que impera hoy y recuperemos la ancestral y humana capacidad de vincularnos, los seres humanos». A ver, mira, si comparamos brevemente los conceptos de ideología, es decir, la visión del mundo que cada uno se construye según sus propias creencias, y ciencia, la visión del mundo que se va apoyando en hechos confirmados y verdades demostradas a través de la experimentación, podemos afirmar que este libro parte de creencias de la autora gestadas en su trayectoria vital, empezando por su propia crianza, donde tenemos aquí también la suerte de que la acompañan sus señores padres, responsables de gran parte de su desarrollo personal, pero luego la autora aplica esas creencias personales a lo largo de una dilatada experiencia profesional donde se ha dedicado a ayudar y asesorar a familias. De manera que tenemos una profesional con mucha experiencia de asesoramiento y de conocimiento de los entresijos de la crianza. Y esto nos la presenta en el libro apoyándose en presupuestos científicos, o sea, en el conocimiento hoy en día que es más fiable para conocer el desarrollo humano, como son las ciencias humanas, la psicología evolutiva, la psiquiatría, la pediatría, etc. Donde se llega a la conclusión, las ciencias humanas de una manera colectiva llegan a la conclusión de que la familia es el lugar de la crianza por excelencia. Este libro, escrito para ayudar a padres de niños de 0 a 6 años, transmite en lenguaje sumamente accesible enseñanzas y conclusiones obtenidas por la ciencia que investiga los procesos de maduración humana. O sea, que no es que se lo esté inventando la autora. ¿En qué ciencia humana se apoya Pilar Velasco para fundamentar sus planteamientos sobre la buena crianza? Pilar recurre a una variedad grande de investigadores y científicos diversos. El libro tiene, yo no me acuerdo, pero cerca de 100 notas a pie de página con citas de profesionales a los cuales ella recurre, pero básicamente se apoya en la teoría del apego. La teoría del apego fue inicialmente descrita por el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby a mediados del siglo XX en Gran Bretaña, y desde entonces ha tenido un desarrollo portentoso como sistema de comprensión científica de los fenómenos humanos, entre ellos, claro, la crianza. Nosotros, en Psimática, en la editorial, llevamos 25 años publicando libros, hasta la fecha han sido 19 libros técnicos y de investigación, algunos de ellos libros colectivos, de manera que tenemos el gusto de haber dado voz en los libros a unos 200 investigadores. Y también en el aula virtual de Psimática llevamos 15 años impartiendo cursos de posgrado especializados sobre la teoría del apego y disciplinas similares. Hemos
venido a dar unos 100 cursos hasta ahora, con unos 50 docentes y cientos de alumnos, estudiantes y profesionales hispanohablantes. Digo esto para dar una idea de que la teoría del apego es un cuerpo de una disciplina científica sólida y muy bien desarrollada y que tiene una vigencia en este momento magnífica. Por eso nos ha parecido excelente un libro que, siendo de divulgación, sin embargo, se fundamenta sólidamente en bases científicas. Por cierto, sobre la teoría del apego es interesante comentar el nombre, que originalmente en inglés es Attachment Theory. Attachment no tiene una traducción exacta al español, es una palabra complicada en inglés, que no tiene una buena traducción. Y yo, hablando en cierto momento con varios expertos de la teoría del apego, llegamos a la conclusión de que debería llamarse, de Attachment Theory, debería llamarse teoría de la vinculación. Teoría de la vinculación mejor que del apego, pues el apego es un ingrediente esencial, pero no cubre todo el espectro de lo vincular. De manera que la vinculación en todas sus formas constituye un o quizás el ingrediente esencial de lo humano. Ahora comprenderán ustedes cómo Pilar Velasco, en su organización Vinculando con, nos ha llamado mucho la atención desde que la hemos conocido, porque da como en el clavo de un elemento crucial en el desarrollo del humano. Bueno, el libro se centra en la crianza desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años, pues se trata del periodo de la vida en que el niño echa los cimientos de su personalidad futura. Y el ingrediente crucial de ese proceso es la red de vínculos que encuentra en su familia. Los vínculos auténticos se construyen poco a poco, con actos sencillos pero poderosos. A veces son palabras, a veces son gestos, a veces son silencios. Una mirada que escucha, una palabra sincera, un espacio personal que se respeta. Cuando nos mostramos tal y como somos los seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, damos permiso al interlocutor que tenemos para que haga lo mismo. Entonces facilitamos ser ambos de verdad, más allá de la simple apariencia. Y ahí ocurre un fenómeno mágico. La relación deja de ser una fachada y se convierte en un encuentro de verdad, en un vínculo. Los encuentros de verdad, ya sean con uno mismo o con los demás, se basan en lo que llamamos en clínica la pulsión humana por excelencia, el amor. El filósofo Max Scheler, un filósofo de principios del siglo XX, afirma que el ser humano, antes de ser un ens cogitans, un ser pensante, y antes de ser un ens volens, un ser que tiene voluntad, es un ens amans, un ser que ama. El amor siempre es el disparador que despierta tanto conocimiento como voluntad. Dice Max Scheler, el amor es de hecho el origen del espíritu y de la razón. Ya veis por qué digo esto, ¿no? Porque el libro menciona el amor ya desde el título. O sea que de una manera práctica guiará este libro a los lectores a poner una crianza amorosa en marcha, por lo tanto saludable y humana en grado máximo. Pero bueno, para describir los contenidos del libro, yo no me extiendo más y quiero dar la palabra a nuestra compañera Olivia Núñez, como os he dicho antes, profesora de la Francisco de Vitoria, experta en temas de familia, a quien agradezco de nuevo que haya venido y nos dedique un tiempo que no tiene para contarnos un poco los contenidos del libro. Adelante, Alicia. Gracias, Manuel. Gracias, Pilar, y gracias a todos por estar aquí en algo como... ¿Lo he hecho bien? Voy a poner el temporizador porque así aseguramos cumplir con lo previsto y dar tiempo al diálogo, que creo que es muy importante. Por la alegría de estar aquí reunidos hablando de algo que es de vital importancia
y de una gran relevancia, pero también que es en este momento una situación realmente en crisis, que son los vínculos humanos, la vinculación, ¿no? Es una alegría también poder presentar este libro, como diría al final, por razones personales, porque conozco a Pilar y su trayectoria, y porque ha sido una sorpresa muy grata esta obra que nació del corazón y también de la experiencia. Se trata para mí de un libro que no solo habla sobre el vínculo afectivo en la educación y el desarrollo de los hijos, sino de un viaje a través de testimonios y momentos de intimidad familiar de Pilar y de todas las personas que han pasado por su quehacer profesional al servicio de otras familias. Y en este viaje nos invita a descubrir la importancia de desarrollar el arte de vincularnos con los hijos, con los otros y si acaso con uno mismo. Y qué mejor que hacerlo en los primeros años de vida. Todos los que somos padres, madres o trabajamos con niños, y me atrevo a decir con adolescentes y jóvenes, sabemos que la tarea de educar no es sencilla, que vivimos en un mundo lleno de exigencias, de incertidumbres, de retos, que a veces nos hacen sentir agotados e incluso desbordados. Y sin embargo, en medio de todo esto, Pilar nos invita a pensar en una certeza. Lo más profundo que deseamos es que nuestros hijos sean felices, que crezcan seguros, que aprendan a relacionarse y, en síntesis, que sean capaces de amar. Desde sus primeras páginas, Pilar nos revela una perla, o muchas, del aprendizaje derivado de muchos años, en talleres, conferencias, terapias, y también en su propia vida como madre, y también como hija. Existe, según va describiendo en su libro, un cimiento común y fundamental para lograr esa felicidad que tanto anhelamos. El vínculo afectivo. Ese lazo invisible, pero tan poderoso, que une a padres e hijos, a hijos y padres, entre hermanos, y al final que va a ser la manera de poder tender puentes con otros, el sentido de la alteridad. Y sobre esta realidad de los vínculos se construye la personalidad, la seguridad emocional y la capacidad de relacionarse con el mundo. El libro está pensado como una guía cercana y práctica para las familias. A través de los capítulos se recorren preguntas esenciales. ¿Por qué es tan importante el vínculo afectivo en el desarrollo de la personalidad? ¿Cómo comprender mejor la etapa de la infancia para fortalecerlo? ¿Qué características tiene este vínculo en los primeros años particularmente? ¿De qué manera se relaciona esto con el desarrollo emocional de los niños y con la calidad del apego que ellos después son capaces de establecer? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana para educar desde el amor y la seguridad? El libro, como se ha dicho, no solo ofrece una teoría, sino está respaldado por grandes referentes del estudio del apego, como se ha mencionado a Bowlby, Winnicott, Siegel, y también comparte experiencias, anécdotas y testimonios reales que muestran cómo este lazo transforma familias y ayuda a los niños a crecer plenos. La obra de Pilar sobre la importancia de los vínculos se apoya en una fundamentación sólida, se ha dicho también, y el abordaje que hace de referentes destacados en diversas áreas de conocimiento es muy amplio. Desde teorías sobre la educación, la pedagogía, la formación afectiva, la psicología, la filosofía y la antropología, el pensamiento humanista, la neurociencia, la psicobiología del desarrollo, la resiliencia. De manera que es un sustento que permite sostener esto que lo que tenemos enfrente no es una tarea fácil, y aunque no existen recetas inequívocas sobre qué es la educación y cómo llevarla a cabo en nuestro caso concreto, con nuestra personalidad, la de nuestros hijos, en un momento y en una circunstancia que son propios de cada uno, quiero destacar un segundo aspecto del libro y de su autora. Se trata de un ejercicio, en algún sentido, autobiográfico, lleno de ejemplos y momentos testimoniales que animan e ilustran y que, por supuesto, puedan acompañar
de una manera concreta, real, a quienes transitan por el desafío de educar en la etapa del desarrollo de los niños o alumnos. Este segundo aspecto no es menor. Quiero reconocer el acto de amor y generosidad de Pilar. Quien entreteje su narrativa con momentos de su vida y de sus hijos, a quienes conozco y por eso me emociono. Agradezco también la generosidad de ellos, que se han dejado retratar. Nos comparte historias de terapia sin revelar a sus autores, que nos ayudan a ver un camino de manera concreta y sencilla en todo esto que con profundidad expone. Hablar del vínculo afectivo es hablar del corazón mismo de la educación, porque se trata de un ámbito de relación entre padres e hijos que es donde acontece cualquier acto educativo. No se trata solo de un concepto psicológico o de un término académico, sino de una experiencia profundamente humana. El vínculo afectivo es, en esencia, la certeza que tiene un niño de que no está solo, de que hay alguien a su lado que lo protege, lo entiende y lo acompaña. Es el cimiento de un edificio, como Pilar lo describe, invisible a los ojos, pero absolutamente indispensable para sostener todo lo que vendrá después. Un niño que crece de manera saludable en un entorno donde se siente amado y seguro, no solo desarrolla confianza en sí mismo, sino también aprende y adquiere la más grande de las capacidades, la más grande de las herencias, la capacidad de amar, de relacionarse sanamente y de enfrentar la vida con resiliencia. Pilar nos recuerda que antes de reflexionar en todo aquello que pueden necesitar nuestros hijos para obtener un buen desarrollo, no dejemos a un lado esto que es de importancia vital, nuestra presencia afectiva, esa mirada que reconoce, esa sonrisa que acoge, ese abrazo que calma. Todo lo demás se construye sobre esa base. El vínculo afectivo es la fuerza invisible que sostiene a la vida emocional de los hijos, el cimiento de la autoestima, de la confianza y de su capacidad de amar. Y aunque las historias de la infancia no son siempre perfectas y nuestra presencia afectiva no es siempre efectiva porque estamos sujetos al cansancio, al enojo, a nuestras propias presiones, sin embargo, siempre es posible sanar, reparar y rehacer cuando se tiene esta mirada. Y sobre todo nos da una visión de aliento cuando nos dice nunca es tarde para aprender a tejer esos vínculos o repararlos si se han roto en el camino. Educar, todos lo sabemos, no se trata de ser perfectos, sino de estar presentes. Al final, esto es lo que quedará en los corazones de nuestros hijos, no nuestras imperfecciones, sino la certeza de haber sido vistos como importantes, valiosos y profundamente amados. Mientras leía la obra de Pilar, me vino a la memoria la obra clásica de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, Historia de dos ciudades de 1859, como todos los clásicos con verdades perennes. Al comienzo de la novela, Dickens dice, "It was the best of times, it was the worst of times." Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Dickens utiliza esta frase para describir las contradicciones de una sociedad europea del siglo XVIII, especialmente en el contexto de la Revolución Francesa. Esperanza y desesperanza, luz y oscuridad, progreso y sufrimiento que convivían en una misma época. Esta frase me vino a la mente y me suscita una reflexión que hago sobre el contexto del libro. Estamos en el peor de los tiempos, porque parece que el mal de nuestro tiempo es precisamente la incapacidad para generar vínculos, la soledad, el vacío existencial, en una época con índices alarmantes de suicidio y como una enfermedad creciente el aburrimiento, la soledad y el vacío. ¿Acaso contradictoriamente incentivada en la era de la comunicación, que promete vincularnos y que en muchas ocasiones se ha convertido en una fuga o distorsión del otro, de mí mismo, de la realidad y un obstáculo para la relación?
a este respecto, y no pretendo ser pesimista con esta mirada, me viene a la mente la reflexión que propone Joseph Miró en La sociedad desvinculada, un libro escrito en el 2014 y con un relanzamiento hace un par de años, en el 23. Y Miró define la desvinculación como el quiebre de los lazos que organizan la vida humana. No solo se rompen los lazos familiares o comunitarios, sino también los morales, generacionales y sociales que dan sentido y pertenencia a la estabilidad. Esto me hace pensar que lo que nos jugamos con los vínculos, no solo, y no es poco, la felicidad y el desarrollo de nuestros hijos, sino la posibilidad de una sociedad que ofrezca una posibilidad de construir el bien común. Miró argumenta que este fenómeno no es puramente cultural o psicológico, sino que tiene implicaciones profundas. Una sociedad desvinculada no solo pierde su cohesión, también pierde su sentido colectivo, su capacidad de sostenerse en valores comunes y de orientarse al bien común. Y todo esto ha comenzado con romper el vínculo entre el yo y el tú. No es la ocasión para profundizar más acerca de este marco cultural, pero no cabe duda que en el centro de la crisis de la desvinculación aparece como su rasgo más originario y determinante y el más silencioso dolorosamente, la sociedad desvinculada. Estamos en el mejor de los tiempos, porque no puede haber mejor momento para reconstruir cimientos rotos de una sociedad desvinculada, de una personalidad desvinculada, que se ahoga en la tristeza y en la angustia, muy elocuentemente expresada por el artista noruego Edvard Munch en su obra El grito, que acaso refleja la ansiedad y la desesperación de sentirse solo, desvinculado de todos, de todo, de sí mismo. Y sí, ante esta experiencia de soledad y sus desastrosas consecuencias, estamos en el mejor de los tiempos, en un momento históricamente pertinente para volver al origen, a lo básico, a lo aparentemente insignificante, el arte de vincular. ¿Qué mejor que esto sucede en los primeros años de la vida? En este sentido, el libro Sentirse amado para poder amar es pertinente porque constituye una respuesta a ese grito desesperado de vacío y soledad, una respuesta a una necesidad vital de nuestro tiempo. Quiero referirme brevemente a 3 conceptos que también me suscita la lectura de este libro y que seguramente ameritan el desarrollo de obras completas. Tal vez invisiblemente quiero sugerir a Pilar que siga escribiendo. El primero de estos conceptos es lo decisivo de la mirada. En el libro se resalta como primer aspecto la importancia de los sentidos, pero me quiero referir no solo al ver, sino al mirar, a ese contacto con la alteridad. Para Alfonso López Quintás, la mirada no es solo un acto físico de ver, sino una actitud espiritual y existencial. Según él, existen modos de mirar. Se puede tener una mirada reductiva, aquella que cosifica, que trata al otro como un objeto y un medio para un fin, una mirada empobrecida que no reconoce la dignidad ni la profundidad de la persona, o una mirada creativa y personalizante, que es la que abre horizontes, reconoce la singularidad del otro, despierta lo mejor de cada persona y funda vínculos auténticos. Esa mirada no se queda en la superficie, sino que penetra en la interioridad, reconoce el valor y suscita el crecimiento. López Quintás sostiene que la calidad de nuestra mirada depende de la calidad de nuestras relaciones. Y aquí hay un círculo virtuoso. Si tenemos relaciones pobres, perdemos la capacidad de mirar, y si perdemos la capacidad de mirar, construiremos relaciones pobres. Una mirada auténtica es capaz de generar encuentro. Se ha hablado del encuentro ya, de encuentros verdaderos. Y mientras que una mirada reductiva conduce a la desvinculación y al vacío, mirar bien es empezar a amar. Significa acoger, valorar, ayudar al otro a desplegar sus posibilidades. Por eso la mirada tiene un poder formativo y educativo enorme, pues puede construir o destruir la identidad de una persona. En la Universidad Francisco de Vitoria, en la que formo parte,
trabajamos con el tema del acompañamiento y la mirada y sostenemos que la mirada es mucho más que un gesto. Es una forma de presencia que reconoce al otro en su dignidad. El segundo concepto que me ha invitado a reflexionar la lectura del libro es la acogida, una dimensión que, si acaso por la deficiencia semántica de la palabra apego, sugiere algo más existencial. La acogida no es solo abrir la puerta de un lugar, sino abrir el corazón al otro. Es el gesto humano que dice: eres bienvenido tal como eres, tu presencia tiene valor. En la infancia, la acogida de los padres y educadores es fundamental. Cuando un niño se siente recibido con afecto y aceptación, desarrolla seguridad, autoestima y confianza para explorar el mundo. La acogida transmite pertenencia y sin ella, la persona comienza a experimentar soledad, miedo y rechazo. En la vida adulta, la acogida sigue siendo esencial. En la familia, en la escuela, en la comunidad o en el trabajo, sentirnos acogidos nos permite crecer, expresar lo que somos, establecer vínculos sanos. Además de que la acogida genera sociedades más humanas y pacíficas, porque rompe la indiferencia y construye la fraternidad. La acogida no es solo un acto material, abrir un espacio, dar un techo, sino es una actitud profundamente humana que reconoce la dignidad del otro y le brinda la seguridad, el reconocimiento y la pertenencia. En síntesis, acoger es también un paso para amar, reconocer, aceptar y acompañar al otro en su camino. Acoger hace posible la autonomía, que a diferencia de la independencia, que solo se relaciona con hacer hijos insuficientes o formar hijos insuficientes, si ahí pudiera usarse la palabra formar, la autonomía pretende una madurez interior que permite que florezca el otro con la mejor versión de sí mismo, pero donde los vínculos permanecen, incluso de las personas que nos han amado y ya no están. En la independencia se intenta romper con todos, y se trata de desprenderse de ellos como si fueran enemigos, invasores de mi vida. En la autonomía se pretende que surja el yo más auténtico, la mejor versión de uno mismo, en donde los vínculos son una parte importante que construye ese yo. Finalmente, y para terminar, y no quitar lo que seguramente quieren realmente escuchar, que es a la autora, el libro aborda de muchas maneras y ejemplos concretos el último aspecto que me suscitó en la reflexión, el valor de la escucha. Escuchar no es solo oír palabras, es acoger al otro en su totalidad. Cuando escuchamos de verdad, regalamos tiempo, presencia y apertura. La escucha auténtica transmite un mensaje muy profundo. Lo que eres y lo que sientes me importa. El valor de la escucha radica en que se permite que la persona se sienta reconocida, comprendida y validada. No se trata únicamente de captar información, sino de abrir un espacio de confianza donde el otro puede mostrarse tal como es, sin miedo al juicio ni a la indiferencia. Este segundo aspecto es un mal cada vez más frecuente. Escuchar bien educa, sana, fortalece vínculos. Para los hijos, la escucha de sus padres es un refugio que les da seguridad y autoestima. Para los adultos, es una llave que abre un camino de reconciliación y de encuentro. En un mundo lleno de ruido y prisa, la escucha es otro acto de amor, de respeto, de presencia que transforma las relaciones y nos humaniza. Siempre cuento en algún momento que tengo posibilidad de hacerlo, en una charla con padres de familia, que si solo hiciéramos el ejercicio de presentarnos a nuestros hijos con estos 3 rasgos llevados a la práctica, nuestra presencia, con una mirada profunda, con una disposición acogida y con una apertura a la escucha, nuestros hijos saldrían corriendo, porque dirían, ¿qué pasa aquí? Es un misterio, tanta atención y tanta presencia, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a una presencia mucho más superficial y a veces asusta sentirse tan amado, tan rodeado. Pero es la falta de costumbre, hay que seguirlo intentando. Finalmente, quiero reconocer y agradecer a Pilar los desvelos y la dedicación que se intuye a través de sus libros, de su libro. Y como he dicho antes, agradecer su generosidad para hacerlo con seriedad, con conocimiento científico,
con pertinencia en un tiempo de la historia, pero a la vez con la generosidad de entretejer con sencillez y generosidad su propia experiencia y los momentos de la vida cotidiana con sus propios hijos, y además la fecundidad de horas dedicadas a la atención de muchos padres de familia que también aquí se ven reflejados. Enhorabuena y gratitud a Manuel Esbert, director de Simática Editorial, y al proyecto Vinculando con. Me parece un motivo de celebración y un signo de esperanza que haya un libro como este y que sea el primero de muchos, y que este además inaugure una nueva colección, Simática Familia, que tiene la misión y el compromiso editorial de defender la familia como núcleo fundamental de una crianza saludable. Gracias, Pilar, por tu amistad de muchos años, por tu testimonio, y gracias por hacerme parte de este esfuerzo. Enhorabuena. Bueno, Olivia, muchísimas gracias. Yo creo que el año que viene me voy a apuntar en la universidad a ser alumno tuyo. Sí, efectivamente, antes no lo dije, pero la presencia de Pilar como autora de la editorial nos permite abrir una colección nueva, Simática Familia, porque es un tema muy pertinente en este momento, un tema estratégicamente muy necesario. Hay que defender la familia en todos sus aspectos. Y yo estoy encantado de que tenemos un gran fichaje que va a... Porque otra cosa que tiene Pilar es que es un crack. Se conecta con medio mundo a gran velocidad y no sé qué, tiene una capacidad seductora que todo el mundo está encantado con ella, con lo cual va a traer muy buenos libros a la colección Familia. Con esto ya te doy la palabra, Pilar. Adelante. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada. Pues yo voy a empezar contando una historia que viví hace muchos años. Incluso la viví con Romy y Rodrigo Van, que están aquí, de México también. Y fuimos a un pueblo, en una comunidad en México, en el Estado de México. Acostumbramos ir de misiones. No sé si esto se entiende aquí, pero bueno, vamos en Semana Santa y hacemos visitas a familias que generalmente viven situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de violencia. Y entonces me pidieron en la comunidad que entrara a una casa y a hacer una visita, ¿no? Y entonces recién entro, veo que hay una mujer bastante joven, 17 años más o menos, y está lavando ropa en un lavadero, con mucha pobreza el entorno, ¿no? Y entonces pasé ahí al lado de la mujer y la mujer se veía que estaba enojada y tallaba la ropa y conforme tallaba, pues me mojaba. Pero seguía avanzando y al fondo había una habitación y estaba en la habitación una señora un poco más grande que esta muchachita cargando una bebé de 6 meses más o menos. Y entonces cuando yo miro la escena y es que está cargando a la bebé y le está dando con un biberón, es que perdonen si utilizo palabras que no se utilizan aquí, pero bueno, una mamila, no sé cómo se llama, pero le está dando Coca-Cola. Entonces yo me quedé muy impresionada porque dije, esta criatura tiene 5 o 6 meses y está tomando Coca-Cola, pues seguramente le va a hacer daño. Pero luego me enteré que la mamá de esta pequeñita era la que estaba lavando la ropa, que estaba enojada y no quería darle pecho, y entonces pues le tenían que dar Coca-Cola porque no tenían refrigerador, frigorífico o como le digan Entonces pues no se le conservaba la leche, ¿no? Y, o sea, si compraba leche, pues... Entonces me pidió esta hermana que hablara con la chica para convencerla que le diera pecho a su niña. Dije, madre mía, pero ¿cómo la voy a convencer si no, pues he pasado y me ha mojado, ¿no? Yo creo que no tiene ganas de tener ningún diálogo, ¿no? Pero bueno, salí de la habitación y ya estaba esta otra chica en otra habitación, entré y le pedí permiso para, o sea, le dije, oye, ¿quieres que platiquemos y tal? Y no subía la mirada, estaba enojada, en fin, entonces yo dije, ¿cómo me acerco, no? Y en eso entra la hermana y deja a la niña en la cama, así como para decir, tú vas a hacer magia y vas a lograr que le dé pecho. Dije, pero ¿cómo? Y entonces, pues lo primero que se me ocurrió fue decirle, oye, ¿no quieres tomar
o sea, iba a decir eso, no quieres tomar a tu niña y darle pecho, pero dije, pues si ese es el problema, no creo que sea buena introducción porque me va a sacar aquí con otra jarra de agua. Y entonces me acerqué un poco, la miré a los ojos y le dije, oye, ¿te puedo abrazar? Y entonces, pues, se descongeló. Y entonces me dijo que sí. Y pues la abrazo, y cuando la abrazo, empieza a llorar de tal manera que me partió el corazón. Dije, es que seguramente esta mujer nunca la habían abrazado. Entonces, ¿cómo va a abrazar ella a su chiquita si no sabe amar? O sea, a lo mejor nunca recibió ese amor que necesitaba. Y entonces ahí como que me entró un chispazo y decir, esto es una misión. Es que no podemos amar si no sabemos amar. Y entonces, claro, después de un gran abrazo que lloró y lloró, salimos a dar un paseillo y regresando, claro que tomó a su criatura y le empezó a dar pecho. Entonces, para mí esta fue una historia transformadora y aquí nació como una misión y este proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba estudiando una maestría en Ciencias de la Familia y me interesó mucho el tema del vínculo afectivo. Entonces, cada vez más empecé a especializarme y cuando terminé la maestría, pues dije, voy a hacer mi tesis de maestría o mi trabajo de investigación sobre el vínculo, pero dije, lo voy a hacer sobre el vínculo dirigido, o sea, cómo ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que hagan un buen vínculo, ¿no? Y platicando con una amiga mía, le conté todo este proyecto, le conté esta historia y ella, que era madre de familia, y me dijo, oye, ¿y por qué solo lo haces para mujeres en situación de vulnerabilidad? Si es que este tema de vínculo es para todos, ¿no? O sea, no se necesita, solamente está bien que atiendas a familias en situación de vulnerabilidad, pero bueno, todos tenemos nuestras vulnerabilidades y se necesita esto porque es el cimiento. Y entonces me metí cada vez más, estudié varios cursos en el aula virtual, que es buenísima, yo creo que es lo mejor que hay de apego que he encontrado, y pues me empecé a enamorar de este tema y a apasionar y cada vez a prepararme más para hacerlo, o sea, para ayudar de manera como mucho más profesionalizada. Y entonces me di cuenta que, digamos, que hay mucha teoría, ¿no? Como bien lo dijo Manuel, como lo dijo Oli, pues esto está basado en la evidencia científica. Pero es que la evidencia científica, si no está hecha para los de a pie, sirve menos, ¿no? Y o sea, esto es el propósito de este libro, ¿no? Es decir, es que ¿para qué esperamos a que los profesionales de la salud atiendan lo que los papás hacemos mal, ¿no? Entonces, justamente hice un esfuerzo de convertir en un lenguaje accesible y muy práctico, pues esta teoría. Decir, es que es una teoría fascinante, pero a veces no resulta tan accesible. Y entonces, pues me pasé muchas noches, como dice Oli, porque como tengo 4 hijos y empecé a escribirlo hace muchos años, ahora mis hijos ya no son tan pequeños, ya se casó una, que por ahí están en el Zoom, así que estoy súper emocionada de que me estén viendo aquí, pero resulta que entonces empecé a pensar no solo desde una perspectiva profesional, sino desde mi perspectiva como mamá, ¿no? Decir, ¿qué cosas a mí me han servido en el día a día, en qué me he equivocado, que después puedo aportar para que otros se equivoquen menos, ¿no? Y entonces, pues nada, me lancé a escribir, lo terminé, lo mandé a una editorial en México, y una editorial muy, bueno, no tan buena como simpática, pero como muy humana y práctica, y me lo regresaron porque me dijeron, está muy elevado. Entonces dije, bueno, va de nuevo a convertirlo en un lenguaje mucho más accesible, porque eso es lo que sirve. Y el año pasado, tras haber tomado varios cursos en el aula virtual, pues dije, me voy a lanzar y le voy a escribir al director de esta editorial que me parece fabulosa. Y bueno, me reuní con Manuel, le gustó el proyecto y aquí estamos, ¿no? Y entonces, como aterrizando un poco más en este tema del vínculo afectivo, como lo ha planteado Oli de manera espectacular, es que el vínculo es el cimiento de la persona, ¿no? O sea, si no sabemos amar,
Si no nos sentimos amados, entonces el desarrollo pues se malogra, ¿no? Entonces la propuesta de este libro es acompañar a los padres de familia durante los primeros años de vida de los niños, porque tiene una visión muy esperanzadora, ¿eh? A mí después cuando me preguntan en algún curso, oye, pero es que yo ya no le hice así, mis hijos ya están adolescentes, le digo, bueno, nunca es tarde y gracias a Dios el cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad y podemos rehacer, pero mejor hay que empezar a hacer bien desde antes porque luego cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces, esta capacidad de relacionarnos en los primeros años de vida es el propósito del libro, acompañar a los padres de familia y, como dijo Oli, con un lenguaje muy accesible y con ejemplos que entremezclo pues, de mi historia, de mis hijos, pero también de personas que he tenido la oportunidad de acompañar. Y entonces, para mí, voy a contar una anécdota que yo creo que va a venir muy bien y nos va a quedar muy claro cuál es, digamos, el fondo de este libro. Yo cuando era adolescente, me metí a bucear, o no sé cómo, bueno, a hacer submarinismo, buceo. Es que hoy estaba justo preguntándole a una española qué palabra usar para ser atinada, pero bueno. Y me gustó tanto que entonces me fui metiendo más y hasta que terminé haciendo mi curso de instructora de buceo. Y entonces, cuando estaba justo haciendo mi última prueba para que me dieran mi certificación de instructora, pues resulta que llevaba a mi grupo de principiantes y entonces una lanchita nos deja en medio del mar, nos tira al mar y se va la lanchita. Yo ya llevaba hecho mi plan de buceo, pero justo cuando llego al medio del mar y la lancha desaparece, me doy cuenta que no llevaba la brújula. Entonces empecé a sentir una ansiedad de horror porque estaba en riesgo mi vida y la de los que llevaba. ¿No? Decía yo, madre mía, y es que volteas a donde voltees, es idéntico. O sea, se ve el cielo, el océano y ni una islita, un faro, no había nada. Eso es el vínculo. O sea, es que cuando no tenemos ese soporte, esa guía, esa seguridad, nos sentimos perdidos en medio del océano. Entonces, cuando un niño no conforma de manera adecuada esa relación, entonces se siente perdido en medio del océano. Y entonces la personalidad se forja mal. O sea, no hay un buen cimiento. Y el objetivo del vínculo afectivo, de hacerlo bien, es la seguridad, es otorgar seguridad. Entonces, claro que si no tenemos un poco de noción y tenemos solo buena intención, quizá nos podemos equivocar, ¿no? Porque a veces hacemos cosas, a ver, yo siempre he dicho que los papás queremos a los hijos, por supuesto, yo creo que todos los papás queremos a los hijos, o sea, son muy raros los casos pero lo que pasa es que nos falla la estrategia. De eso se trata el libro, o sea, de acompañar con una estrategia adecuada, no solo para que los queramos, sino para que se sientan amados, porque la seguridad de un niño no está en ser amado, sino en sentirse amado, ¿no? Porque la percepción que tiene un niño es lo que finalmente le va a otorgar esa posibilidad de tener una adecuada autoestima, una confianza en sí mismo y en el mundo. Y finalmente lo que conforma la autoconfianza, la seguridad, es que hablo como que no necesito el micrófono, creo, pero bueno, la confianza, la seguridad se forja a partir de la relación que teje un niño con sus principales figuras de afecto durante los primeros años. O sea, el niño mira al mundo a partir de la relación que tiene con sus padres. Entonces, por eso resulta tan significativo y tan importante que esa relación sea adecuada. Porque además se forma en el interior de un niño una cosa que se llaman modelos operativos internos. Es decir, que es como aquello que va escribiendo en su libro, que viene en blanco, pero que a partir de esa relación, pues se escribe. Y si escribe mal, pues después tendrá algún problemilla o problema grande, ¿no? Y entonces, la base del bienestar emocional y de la salud mental, que ahora está bastante en boga y que gracias a Dios se ha puesto la mira ahí, la base está en cuidar la relación que teje con los padres durante los primeros años de vida. Por eso este es el objetivo y ahora mismo estamos trabajando
en México, en uno de los hospitales más importantes, un hospital privado, que les ha interesado mucho el tema de bienestar emocional y salud mental preventiva. Entonces, estamos haciendo un proyecto de acompañamiento que empezó trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad, pero que después el hospital se convenció que había que extender este proyecto a todos los padres de familia o cuidadores, que también el libro incluye, porque muchas veces el niño no está a cargo la mayor parte del tiempo, digamos, su principal figura de apego no es necesariamente papá o mamá, a veces es un cuidador. Pero, entonces, el proyecto que estamos haciendo ahora en este hospital, que es el ABC, es justamente para acompañar a los padres de familia a que sepan tejer vínculos afectivos adecuados. Entonces, y el programa es salud mental preventiva. O sea, es de tal trascendencia saber hacer esta vinculación que, pues, cada vez se ha puesto más esmero y, bueno, me parece que esto, bueno, es el objetivo del libro y a grandes rasgos empiezo describiendo qué es el vínculo, o sea, que entendamos que es esta necesidad instintiva que tenemos todos los seres humanos de conexión, de relacionarnos con los demás, y luego voy entretejiendo, pues, historias propias o historias que he tenido la oportunidad de trabajar. Y como el vínculo supone, o sea, yo creo que el vínculo tiene como pilares fundamentales que nos permiten ir tejiéndolo de manera adecuada. Entonces, supone, para tejer o para atinarle a esta relación, pues tenemos que conocer a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, el libro aborda y hace un recorrido por la etapa de la infancia entre los 0 y los 6 años, que es a donde está enfocado, ¿no? Y entonces, hago una explicación a partir de teóricos, a partir de psicólogos reconocidos, de cuáles son las características de la infancia. Y ahí voy entretejiendo, pues, con algunas anécdotas, con algunos ejemplos, para hacerlo más atractivo. Y después hago un recuento de cuáles son las características de la vinculación, que no voy a entrar ahora porque si no, les voy a dar aquí una clase y, como dice Oli, nos vamos a quedar aquí porque esto como me encanta. Y finalmente, me parece muy interesante uno de los capítulos en donde hablo o profundizo sobre el desarrollo emocional de los niños. Y entonces ahí como que hago o me aventuro en entender cómo funciona el cerebro de un niño. Y esto hoy está bastante reconocido en la neurociencia, ¿no? De decir cómo va desarrollando este cerebro y por qué es tan importante la presencia de un adulto. O sea, un niño no se puede regir solo, no se puede autorregular solo y no se puede guiar solo. Entonces, esto supone que haya límites, que haya contención, que haya empatía. Entonces, todo esto lo voy abordando en este capítulo que resulta, pues, muy interesante, ¿no? Y por último, porque no quiero abordar, ya después allá afuera estarán los libros, pero me parece muy interesante y me resulta muy esperanzador, porque claro, uno a veces va leyendo el libro y entonces, pues quizá dice, híjole, es que esto está un poco difícil y el mundo actual presenta muchos retos. ¿Y qué pasa si yo trabajo todo el día y entonces hay que hacer presencia? ¿Y qué pasa si? Y entonces me parece que el último capítulo resulta muy esperanzador porque hablo de qué pasa incluso con mi propia historia de vinculación. Porque yo, si no he recibido o no he tejido un vínculo adecuado, pues también voy a reproducir aquello que no he tejido bien. Y entonces, aquí me viene a la mente una anécdota que me sucedió cuando estaba dando yo un curso, que era de varias sesiones, un taller, y al final del taller, una mujer dio su testimonio y contó que, hombre, yo hablo siempre en los talleres, incluso en el libro, de la importancia de la presencia, de la importancia del contacto físico, de la importancia de todos los días hacer sentir a los hijos significativos, en fin. Pero esta mujer, al final, que me impactó muchísimo,
resulta que contó su experiencia y me dijo, a ver, lo que tú dices, tienes toda la razón. Y yo quiero contar mi experiencia. Y dijo que ella había crecido de padres divorciados y su papá le quitó a la mamá la patria potestad y la custodia. Es decir, que le prohibieron a la mamá ver a los hijos, ¿no? Y entonces, pues creció esta mujer sin su mamá, sin la presencia de su mamá. Pero me dijo, ¿sabes qué? Con quien hice vínculo afectivo fue con mi mamá. Entonces me llamó mucho la atención porque la mamá no estuvo presente porque se lo prohibieron, no porque quisiera. Entonces ahí profundicé mucho en que el vínculo se hace o se teje de manera sólida a partir de comprender y responder a las necesidades de tipo emocional. No solo a las necesidades físicas, sino a las necesidades de tipo emocional. Porque esto es lo que otorga de manera profunda la seguridad en el niño. Y entonces esta mujer, o sea, la mamá, lo que hizo fue ingeniárselas para hacer presencia. Entonces iba a la escuela, pedía permiso pues a las monjitas de la escuela para que le dejaran un poquitín ver a sus hijos o les daba una carta y entonces así se fue tejiendo la relación. Entonces esta experiencia me resultó sumamente esperanzadora y me parece que ese es el toque del libro. O sea, me encanta porque el vínculo genera esperanza. Porque si no genera esperanza, yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos tenido la bendición de ser padres, pues quedaríamos un poco frustrados quizá, ¿no? Y entonces, una cosa que me conmovió mucho cuando terminé de escribir, antes de mandarle el libro a Manuel, pues resulta que lo mandé a un corrector en México, ¿no? Y un corrector que no tiene hijos, no está casado, y lo leyó, y entonces al final me dijo una cosa que me dio mucho gusto. Me dice, oye, pues mira, yo le pregunté, oye, ¿qué te pareció? Me dice, pues mira, yo no tengo hijos, pero es que me ha movido el corazón porque yo vengo de una familia, pues, destruida, de una familia que la pasamos muy mal y lo que leo en tu libro genera mucha esperanza. Entonces, bueno, pues me dio muchísima emoción y dije, esto vale la pena trabajar por el vínculo porque es, como decía Oli, es la base no solo de la felicidad. O sea, el vínculo ayuda a que nos sepamos relacionar, ayuda a que sepamos regular nuestras emociones, ayuda a que sepamos, a que tengamos estrategias para enfrentar la adversidad, estrategias adecuadas. O sea, el vínculo no significa que nos salte las situaciones adversas. El vínculo significa que sepamos enfrentar las situaciones adversas. Y hablo mucho en el libro de la resiliencia y de Boris Cyrulnik, que es buenísimo. Y entonces, pero todo lo que se nutre, sobre todo los primeros años de vida, pues resulta significativo y tiene un impacto a lo largo de toda la vida. Y después hice otra maestría y profundicé mucho la relación que tiene el vínculo con los trastornos mentales o las enfermedades mentales cuando uno es adulto. Entonces esto me convenció mucho más de hay que hacer algo con los papás de niños pequeños. Y aquí seguramente están sentados papás o no papás, a lo mejor no todos son papás, no necesariamente de niños pequeños, pero a mí me parece importante que nos convirtamos como en actores, promotores de la vinculación, porque además del beneficio que tiene la persona, el beneficio lo tiene la familia y lo tiene la sociedad. Porque hoy vivimos en una sociedad con este nivel de agresión, de violencia, de bullying, de individualismo, de indiferencia, porque hemos tejido malas vinculaciones en familia. Y esto me parece que hay que promoverlo y por eso ahora queremos abrir un diálogo, pues para que cada quien dé su punto de vista y nos convirtamos, a mí me encanta decir, nos pongamos en modo vinculación, porque si ponemos de moda la vinculación, yo creo que tendremos mejores sociedades, infancias más felices y adultos más sanos. Y bueno, no quiero terminar sin agradecer, primero que nada, a mis padres que vienen desde México, que además recién llegando, aterrizados en Madrid, mi padre se cayó, se llevó tremendo golpe que acabamos en el hospital. Ni siquiera pudimos recoger el equipaje y entonces aquí está con sus grapas puestas en la cabeza, aquí está y...
Y yo siempre digo que esto del vínculo lo traigo en la sangre porque lo he aprendido, porque lo he vivido. O sea, porque gracias a mis padres y gracias a la contención y a esta conexión que hicieron conmigo durante mis primeros años y a lo largo de mi vida, me ha permitido, como se refirió Oli, a la autonomía, o sea, no ser independiente, sino ser autónoma. Por eso están aquí. Pero yo ando por mi lado, ellos de repente nos vemos y después cada quien lo suyo, pero tenemos pues una relación muy sólida, muy buena. Después quiero agradecer, bueno, a Oli, desde luego, que es gran amiga mía y que nos une un vínculo de hace años y que a lo mejor no nos vemos tanto porque ella vive aquí y yo vivo en México, pero esta relación tan significativa pues resulta hermosa. Y por último, antes de Manuel, quiero agradecer a Romy y Rodrigo Iván, que también vienen de México, que son grandes amigos, para que vean el vínculo de la amistad, que se dieron a la tarea de venir pues a acompañarme, que me da un gran gusto, y a varios amigos que hay aquí que han venido a acompañarme. Sobre todo quiero agradecer a María y a José Manuel, que traen ahí a su chiquiturris, que están ayudándome a conformar este equipo de Vinculando con en España, que con este lanzamiento del libro, con este lanzamiento de la nueva colección de Simática Familia, pues también queremos hacer presencia y queremos abrir Vinculando con en España. Y bueno, por último, también quiero agradecer a Manuel, que, dicho por él, soy un torbellino, pero lo logramos, ¿no? Ha confiado en este proyecto, ha confiado en mí, a veces metiéndole mucha velocidad, ¿verdad? Y mucha presión, pero aquí estamos y agradezco muchísimo, pues, por esta confianza y esta solidaridad que ha tenido. Y gracias a todos ustedes, y así abrimos un poco el diálogo. Fenomenal, muchísimas gracias. Por supuesto, querida, no tengo palabras. Bueno, tenemos la posibilidad de un coloquio, también tenemos por Zoom unos 50 o 60 seguidores, de manera que si quieren intervenir, que levanten la mano, y tenemos aquí a María que va a avisarnos. Si alguien de ustedes presentes quiere intervenir, también tenemos la suerte de un micrófono de sala. Así que adelante. Muchas gracias, enhorabuena por el libro y por la presentación. Como vienen de México, yo trabajo con adolescentes aquí en salud mental, ¿no? Y acá estamos un poco preocupados por la deriva que tienen las cosas, como se ha mencionado, un montón de tentativas de suicidio, un montón de problemas de salud mental, problemas de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Yo que le quería preguntar, como vienen de México, si por allí es parecido o es algo que está vinculado a la sociedad nuestra europea, y si tienen alguna clase de hipótesis o de diagnóstico, de idea, diagnóstico no sé si lo va a tener alguien pronto, ¿no? Pero alguna idea sobre cuál pueda ser la razón de esta situación. Bueno, aquí es este micrófono. Yo creo que es un problema similar, ¿no? Y me parece, o sea, desde mi experiencia, que tiene bastante que ver con el tema de malas vinculaciones, o sea, de abandonos emocionales, de falta de seguridad en la relación, de falta de presencia de los padres. Ahora mismo vamos a hacer, no sé, el 20, me parece, una charla para hablar de vínculo en la adolescencia, ¿eh? Claro, el libro está enfocado como de manera preventiva, pero también atendemos el tema de vínculo con los adolescentes, y yo creo que es un tema prioritario atender, porque es verdad que en México también el índice de depresión, de suicidios, ha ido aumentando, y yo creo que sí tiene bastante relación con este cimiento, ¿no? Que es la vinculación. No sé si así muy brevemente, ¿eh? ¿Sí? Pero si no, lo platicamos y vamos a tener una charla específicamente para adolescentes, porque también trabajamos este tema con adolescentes y con los padres de los adolescentes, porque
un poco lo que hago en el libro también es entender cómo tenemos que vincular dependiendo de cada etapa, ¿no? Porque la adolescencia tiene su peculiaridad, eso no lo trato en el libro, pero la adolescencia tiene su propia peculiaridad en donde el adolescente vive una crisis de identidad porque deja de ser niño, porque está entrando a un mundo adulto, pero todavía no es adulto. Entonces, los padres y quien se ocupa de los adolescentes tiene que entender. Por eso, el conocer cada una de las etapas del desarrollo evolutivo resulta pues significativo y muy importante, porque si no, no sabemos vincular. Pero sí que lo vamos a, para que después a lo mejor intercambiemos ahí datos, ¿sí? A mí me gustaría escuchar lo que opina precisamente la profesora Olivia sobre el tema, pero antes de darle la palabra diría dos cosas nada más. En la familia estamos teniendo un grave problema, la familia en Occidente, porque está de capa caída la función paterna, está de capa caída la autoridad. Hay un caos tremendo, muchísimos padres tratan de ser amigos de los hijos, con lo cual los hijos pierden a los padres. Y por otra parte hay otro problema gravísimo, que es una campaña muy malévola de ataque a la identidad y a la identidad de la familia y a la identidad de los hombres. Los hombres somos todos maltratadores en potencia por ser hombres. Las mujeres pobres desgraciadas tiene que ampararlas el Estado porque son medio subnormales. La familia no vale porque dice la ministra que los hijos no son de los padres. La base cultural de la sociedad, que en España y en México también es de origen cristiano, hay que darle caña porque viva el Islam. O sea, hay un ataque a la identidad allá donde se mire. Y esto incide directamente en la adolescencia, porque la adolescencia es típicamente el lugar donde se gesta por fin una identidad personal. Antes se ha tenido una identidad prestada por los padres, y en la adolescencia los chavales dan el puñetazo en la mesa y dicen, a partir de ahora voy a ser yo. Pero ser yo es muy complicado hoy en día. Tienen un lío en la cabeza tremendo. Esto lo vemos en la clínica. Tenemos chavales en la clínica, yo trabajo también con adolescentes, que dicen, es que si yo quiero ser yo, soy un machista. Entonces me toca aguantar, entonces no sé qué ser, entonces estoy medio capado. Y hay unos líos, pero una cosa violenta. Por eso, en esencia, falta de autoridad paterna, de función paterna. Sabemos que los adolescentes delincuentes en más de un 90% no tienen figura paterna. Y luego un ataque masivo a la identidad de todo tipo, que tenemos que tener conciencia de ella, tenemos que saber hacer frente a esta situación. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, Manuel. Yo creo que estas pequeñas líneas que decía de Joseph Miró, que hace un diagnóstico de la sociedad desvinculada y describe cómo hemos llegado, ¿no?, al punto en el que estamos, y empieza describiendo cómo hemos hecho pequeñas rupturas de lazos de relación con nosotros mismos, con los otros, pero después con la autoridad, con el sentido, ¿no?, porque se va rompiendo con todo. Nos deja en esa condición de enorme ansiedad y soledad, que además es un signo del tiempo actual en nuestros jóvenes, y genera mucha angustia, pero además no encontramos el camino de regreso, porque creo que es una estrategia de aire y de tierra, ¿no?, que por un lado hay estas rupturas a nivel personal y familiar, y por otro una cultura que nos invita a ser independientes, por eso sea la diferencia, a no necesitar a nadie. Recomiendo muchísimo un documental, La teoría sueca del amor, que seguramente conocen, que lo que hace es describir qué pasa cuando el hombre ha optado por una individualidad, por un individualismo que le hace romper con la necesidad de los otros como condición para una vida lograda, ¿no? Y es dramático lo que sucede cuando el hombre se encuentra así de solo, porque claro, nuestra naturaleza es estar abiertos al otro. Y entonces yo les invito a profundizar en eso, porque es una serie de pasos que además, como todo, como la humedad, no empiezan siendo completamente evidentes en las familias, sino que son pequeñas rupturas de atención, pequeñas rupturas de relación, ignorar a los adultos mayores, ignorar el segundo círculo de la familia, ¿no? Y entonces todo eso va generando una imposibilidad de después tender puentes hacia los demás.
Yo creo que el diagnóstico está hecho y está claro. Ahora es que tengamos el valor de, a nivel cotidiano, personal, en nuestras propias familias, hacer lo que haga falta. A nivel profesional, como tú, que tienen esa misión, ¿no?, de profesionalmente ayudar a reconstruir la capacidad de conectar con otros, de sentirse responsable de los demás, de ver por ellos. Yo doy una clase de responsabilidad social y nuestro empeño es que descubran al otro, que descubran que hay alguien más, ¿no?, que tiene una necesidad que ellos ni siquiera imaginan, porque es así como van a reconciliarse con ellos mismos y vamos a empezar. Y la segunda batalla que hay que dar, y le llamo batalla porque no es otra cosa, es esta estrategia cultural, que no solo creamos que es bottom-up, como dicen, ¿no?, sino también hay que hacer un esfuerzo porque todo el ambiente cultural invite, ¿no?, a esta, facilite el reconocimiento al otro, el respeto, ¿no?, para que en los dos sentidos podamos revertir lo que hoy estamos viviendo. No encuentro otra manera, ¿no? A ver, tenemos una pregunta en el Zoom. ¿Quién está preguntando? A ver si hacen ellos la pregunta. Pilar, te doy la enhorabuena por el libro. Soy Carmen Sánchez Maillo de la Universidad San Pablo CEU. Tenemos ahí un instituto de estudios de la familia y justamente tenemos un proyecto de investigación entre diversos profesores de distintas áreas que se titula La familia como vínculo esencial del ser humano. Y entonces ahí estamos trabajando pues desde la psicología, desde la medicina, desde la antropología, cómo efectivamente este vínculo pues es constitutivo. Así que el libro nos interesa muchísimo, te doy la enhorabuena por este trabajo, lo daremos a conocer también ahí y bueno, me ha encantado escucharos a ti, a Olivia, a la que también conozco, muy de acuerdo también con el tema de la figura paterna, como el vínculo, por ejemplo, tan importante que tienen las hijas, yo lo observo mucho con los padres, yo tengo 3 hijas y un hijo, ¿qué necesidad tienen las hijas de padre, de esa figura paterna para su seguridad? Yo casi hasta en este momento les sobro, necesitan a su padre. Entonces ese, por ejemplo, también es un aspecto, relación padre-hijas, en todos los sentidos y direcciones, ¿no? Así que enhorabuena, Pilar, por el trabajo. Muchas gracias, Carmen. Gracias, que me da gusto verte, que ya nos habíamos conocido en una videollamada, pero te agradezco que estés aquí. Y, hombre, se me hace que el siguiente libro va a ser hablar de la importancia del padre, ¿eh? Así, Manuel, velo anotando, ¿eh? Muchísimas gracias. En relación a tu pregunta, quisiera agregar que hay un punto que se nos está olvidando, que es donde no hay presencia materna y paterna, están apareciendo una cantidad de sustituciones en las redes sociales que están creando este tipo de confusión en los niños. Y creo que la serie de adolescencia que la han presentado y que ha sido un éxito en Gran Bretaña, relata esto de una forma asombrosa y cómo llega a contaminar la mente de un niño que está estructurándose con una familia de clase media relativamente buena, no hay una disfunción marcada, pero cómo este niño va estructurándose basándose en otra vivencia, otra realidad que los padres ni saben que están. Entonces hay dos verdades o dos realidades que se están viviendo simultáneamente. La realidad de los padres que piensan que los hijos están tan tranquilos, encerraditos en sus cuartos, y la realidad de un hijo que está lleno de bombardeo, de bullying y sin poder
expresar esa situación. Así es, así es. Y ahora me viene como a la mente lo maravilloso que es tejer un vínculo, porque justamente o sea, cuando se genera un contexto de seguridad y de comunicación, o sea, una de las características esenciales de la vinculación es la empatía, el hacer sentir sentido al otro. A mí me encanta esta frase, ¿no? Hacer sentir sentido a los hijos. Entonces, esto genera un diálogo y una apertura a la intimidad, o sea, un poder entrar al corazón, que entonces sí te enteras de lo que hay en su mundo, ¿no? El problema cuando no se teje un vínculo es que aunque vivamos en el mismo techo, pues cada quien vive en su mundo. Y esto ahora, pues es un gran reto, ¿no? En el mundo actual. Muchas gracias. Hola Pilar, muchísimas gracias por tu libro. Y nada, yo te quería preguntar si hablas también del vínculo desde la concepción o del hijo en gestación. A ver, en el libro no, pero justo ahora estoy dando un taller en el ABC, en el Hospital ABC, que tomamos un mes de receso en el taller porque estoy aquí. O sea, empezó en septiembre y luego continuó en noviembre. Pero lo que sí hago en el libro es explicar, digamos, las etapas de la vinculación, ¿no? Porque no todas las etapas son iguales. O sea, un niño, y lo explico con un ejemplo justamente de mi hija mayor, la que se acaba de casar, que, digamos, cuando un bebé, lo que pasa en el vientre es que lo que vive la mamá tiene un gran impacto en el desarrollo, no solo físico, sino emocional del niño, ¿no? Pero después, digamos que cuando nace el bebé, lo puede cargar quien sea, ¿no? Entonces hay una necesidad de conexión, por supuesto, y hay necesidades emocionales que experimenta un bebé, pero casi las puede cubrir quien sea. Pero conforme va creciendo, entonces se da el tema del apego, ¿no? Que el apego es el vínculo que hace un niño con figuras significativas que resuelven de manera prioritaria las necesidades emocionales. Entonces yo lo explico en el libro con esta anécdota de Pili, mi hija, que cuando yo estaba, ella recién nacida, yo vivía en Monterrey, en México, y entonces estaba estudiando, estaba tomando una maestría y me la llevaba pequeñita a las clases y entonces la cargaba todo el mundo y entonces solo me la pasaban cuando quería pecho y el resto, pues yo podía pasar toda la mañana muy a gusto porque la cargaba todo el mundo. Y después yo, que soy muy amante del agua, pues metí a mis hijos a muy temprana edad a clases de natación. Y entonces, claro, la metí a los 2 meses y entonces la podía tomar la maestra y me la pasaba y me la quitaba. Pero cuando Pili cumplió 6 meses, ahí ya no se dejó cargar por alguien más. Y ya no la podían cargar en mis estudios, entonces ya tenía que acogerla yo. Y ahí es cuando aparece digamos, que el bebé se da cuenta y hace una relación ya dirigida, ¿no? Y entonces todo digamos, entramado de relaciones lo voy explicando de manera muy interesante en el libro y que lo voy combinando con estos ejemplos, ¿no? Y justo esto me parece importante, que los padres lo sepan, para que no cometamos errores, porque yo me acuerdo cuando esta hija estaba pequeñita, que yo vivía fuera de la Ciudad de México y cuando íbamos de vacaciones y claro, todos querían cargarla y la criatura no se dejaba, o sea, quería que la cargara solo su mamá, ¿no? Porque claro, que un niño pequeñito todavía no logra hacer la diferencia, o sea, está conformando su yo. Y entonces en esta conformación del yo, la relación con la figura prioritaria de afecto pues es la que nutre, ¿no? Y entonces no se deja cargar por cualquiera. Y después esto pasa, ¿no? Y entonces en esta explicación, pues voy haciendo así como va evolucionando la vinculación, pero no lo aterrizo así desde el vientre, no está descrito así con tanta vehemencia, ¿sí? Pero que si te interesa lo platicamos, ¿eh?
Nos pregunta Gabriela desde el Zoom, ¿cómo poder construir un vínculo sano, amoroso y presente con mi niño de 2 años y 8 meses cuando yo soy su mamá? Estoy cerca de terminar mi tratamiento de cáncer de mama. Le tuve que quitar el pecho de rápido a los 18 meses de edad. Varias personas han intervenido en su cuidado. Yo ya me voy mejor de salud, pero vivo fragmentada entre cuidar mi salud, lidiar con mi marido, atender mi trabajo, sostener la economía, hacerme cargo de la casa, mi niño, mis papás mayores de edad, etc. Muy bien. Bueno, yo tuve una experiencia en un taller que di con una madre de familia que vivió una situación similar y cuando su niño era muy pequeñito, recién nacido y después, pues 2, 3 años, ella tuvo cáncer de mama también. Entonces, digamos, se separó del bebé, no pudo cuidarlo y después yo creo que todo se puede rehacer, ¿no? A mí me parece importante como entender y encontrar cuáles son las piezas que conforman esta seguridad o que regresan esta seguridad o reconstruyen esta seguridad, ¿no? Es un tema un poco complejo de responder, pero me parece que se llama Gabriela, quien pregunta, que puedes buscarme, Gabriela, para que, bueno, el libro desde luego que sirve muchísimo, ¿no? Pero fíjate, una vez me di un taller de vínculo en el Ejército, en México, en la Secretaría de la Defensa, ¿no? Y entonces, pues se lo di a puros soldados que no ven a sus hijos todos los días, ¿no? Porque les tocaba estar recluidos en no sé en dónde y no veían. Entonces me decían, ¿cómo podemos hacer este vínculo que sí que requiere presencia? Entonces digo, es que el vínculo sí es verdad que requiere presencia, pero va más allá. O sea, el vínculo trasciende y la presencia se puede hacer de otra manera, ¿no? Y entonces a lo mejor hay que intentar poner en orden todos estos pendientes que sin duda forman parte de la realidad. Justo ahora voy a participar en un seminario en la Universidad de Navarra para ahondar en este tema de la vinculación y responder, o sea, intentar entender cómo hacemos los padres de familia frente a los retos del mundo actual, que implican pues que a lo mejor tengo que trabajar, que me enfermo, que no me alcanza el dinero. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque pareciera que el vínculo es muy exigente, pero yo creo que se puede trascender y hacer una buena vinculación a pesar de las circunstancias. Porque si no me parecería muy determinante decir, tienes que hacer A, B, C, y si no, ya quedas fuera, porque el ideal pues no sirve para la esperanza, ¿no? Entonces, pero si quieres, Gabriela, búscame para echarnos una platicadita un poco más profunda porque está compleja esta respuesta, ¿no? Si yo Sí. tuviera a Gabriela en terapia, con toda la presión que tiene de tantos factores que están presionando sobre ella, le diría, Gabriela, vamos a trabajar para que tú sobrevivas lo primero de todo, porque tiene que haber Gabriela para poder atender tantas necesidades. Lo cual significa hacer un trabajo sobre la creencia de omnipotencia que es tan frecuente que nos creemos que podemos tanto, podemos más de lo que podemos y entonces fracasamos y nos llenamos de angustia porque evidentemente tenemos el listón tan alto que no lo conseguimos llegar. Entonces a Gabriela hay que tranquilizarle, decirle, hija mía, despacito, vamos paso a paso. Lo primero de todo es que tú sobrevivas y después veremos cómo te puedes ocupar de todos los factores que te están presionando tanto. Lo agradece, está emocionada. Dice muchas gracias. Hay varias preguntas recurrentes en el chat, porque son personas sobre todo de otros países, que preguntan cómo pueden conseguir el libro. Ah, muy bien, sí, eso no lo dije antes. El libro se consigue directamente en la página web de la editorial, www.psimática.com. Tenemos en este momento imprentas en prácticamente todos los países hispanohablantes, de manera que cuando un comprador de un país compra el libro, lo vamos a imprimir en su país y va a pagar nada más gastos de envío desde la imprenta a su casa. De manera que hemos puesto un precio lo más asequible posible. El libro vale 22 euros. Por cierto, hoy aquí a quien quiera comprarlo lo va a poder comprar en 20 euros para que haya más libros que firme la autora, que yo espero que acabe con agujetas en la mano de tanto firmar.
está claro, www.simatica.com. Es la manera más sencilla. Si hay cualquier problema, por favor nos escriben un correo a admin, acaba en la N de Navarra, @simatica.com. admin@simatica.com y ahí aclaramos lo que haga falta. Gracias. O completo yo un poquito. O sea, yo no voy a vender los libros, pero sí que pueden buscarme en las redes y si alguien no cachó la página o tal, me buscan en las redes y les pongo en contacto. Vinculando con Pilar Velasco. Y ya está. O sea, seré intermediaria, ¿eh? Repito bien, vinculando con Pilar Velasco. ¿Hay alguna intervención más? Allá. Te escuchamos, Ana. Gracias por el libro. Soy del Refugio Provida. Veo pues eso, que cada vez hay más abortos en España y pienso que bueno, el síndrome de posaborto creo que existe y pues una sensación de no sentirse amado por aquello malo que has hecho, ¿no? Y que esas mujeres pues tienen también dificultad en luego crear a los demás. Si lo creéis vinculante esto en los lazos que hay ahora, ¿no? En los de poco apego, ¿no? Que tienen las madres con sus hijos. El síndrome de posaborto podía ser una de las causas y si hay remedio para esto, cómo vincular bien pues estas personas, ¿no? Que tengan pues este problema. Mira, Ana, muchas gracias. Precisamente estamos en la editorial con un libro en preparación que se llama El síndrome post-aborto. Lo escriben varias expertas, psicólogas clínicas que trabajan con madres que han abortado voluntariamente y después tienen una serie de síntomas muy complicados. Uno de los estudios es muy interesante porque lo escribe una colega que ha hecho la tesis doctoral sobre el psiquismo fetal. Es muy interesante dar a conocer la complejidad del psiquismo fetal porque creo que esto, si se difunde, tendrá un efecto favorable en mujeres que, empezando una gestación, van a decidir vincularse con su bebé en su vientre, sabiendo que hay una relación muy compleja entre el feto y la madre. Pilar, muchas felicidades por tu libro. Me ha gustado mucho la exposición. Y bueno, yo quiero hacer referencia a ese momento que describes de encontrarte en medio del mar sin la brújula. Porque a mí me parece que describe perfectamente como el vacío existencial que puede experimentar una persona sin vínculo. Y bueno, y de pronto pienso en los adolescentes, como decíamos antes, que encontrándose en esa situación, con ese dolor emocional, se encuentran totalmente perdidos, ¿no? Y refiriéndome a todo tu tema, te quiero preguntar, bueno, decías que en el último capítulo hablas, o sea, de alguna manera hiciste referencia a que los padres revisaran su vínculo, cómo había sido su vínculo original, vamos a decir, con sus padres. ¿Tú recomiendas que los padres se trabajen a sí mismos en el vínculo consigo mismos para tener un buen vínculo con sus hijos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que trabajar la propia historia de vinculación resulta muy significativo para que a su vez tú puedas... A ver, yo creo que cuando hay una historia de vinculación distorsionada, no hay seguridad. Y entonces el propósito principal de un vínculo adecuado es generar seguridad. Entonces, ¿cómo puedes generar seguridad si tú no tienes seguridad? O sea, el vínculo se convierte en un refugio seguro para los niños. Y entonces tú no puedes ser refugio seguro si no tienes seguridad. Entonces, a mí me parece muy importante trabajar tu propia historia de vinculación. Hay que saberlo hacer, porque después ahora hay mucha confusión
y pues no sé, muchas cosas poco profesionales. Por eso aquí queremos hacer un esfuerzo, o sea, por eso está esto como muy cimentado en la evidencia, en la ciencia, porque hay que hacerlo de manera profesional, ¿no? Porque ahora salen con cada cosa que dices, madre mía, no sé si esto ayude o estorbe un poco más, ¿no? Pero sí creo que sí hay que hacerlo. Sí. Pues muchísimas felicidades. Estoy contentísimo. Es grandes exposiciones. Yo creo que el libro en verdad va a estar buenísimo. Y veo que hay muchísima necesidad de este libro. Pero no solo de este libro, sino pues de la temática. Hay como una cuestión muy adversa a la vinculación. Se promueve una mentalidad de rechazo a vincularse permanentemente con una pareja, ¿no? Y entonces los números de matrimonios, aquí en España es alarmante, la caída es así, ¿no? O sea, de no querer vincularse en matrimonio, después de los que están en matrimonio romperlo, ¿no? Y eso obviamente va de la mano con la natalidad, ¿no? O sea, el rechazo a concebir, eso es no querer vincularse, ¿no? Que es un triángulo, es entre el hombre, la mujer y lo que surge de su unión, ¿no? Pero también está que una vez concebido, ese esfuerzo de que romper el vínculo de la manera más extrema, es decir, extinguirle la vida. O sea, el no verlo como ya ni siquiera tu hijo, sino no verlo otro como tú, o sea, no otro como yo, ¿no? Después, al que nace, ¿no? Todavía estaba viendo una iniciativa que no me la creía, pero me metí a la página del Congreso de California y es que está ahí. El gobernador demócrata Newsom, que quiere ser presidente de ese país, ha metido una iniciativa, ahí tienen aborto los 9 meses, ¿no? Que le llaman aborto perinatal, que es una mentira, porque una vez nacido, eso ya no es aborto, es infanticidio. Entonces todavía, o sea, es como dramático ya, ¿no? Pero después también lo que mencionaba Noel, es decir, esta promoción de la confusión de la identidad es muy fuerte, muy fuerte. Platicaba con Alicia Rubio, que tiene unos libros también muy, muy buenos a este respecto, de cómo se hacen estas campañas brutales, brutales. Hace tiempo platicamos en el Congreso de Madrid la historia de cómo conciben, diseñan y promueven esto de que unos señores grandotes, velludos, vestidos de mujer y con lencería sean los que le enseñen a los niños pequeños a leer, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, ¿y esta locura dónde salió? Bueno, y ella tiene toda la documentación de cómo esto fue diseñado, planeado y promovido. O sea, dices, wow, ¿no? Que entonces cuando ves esto y ves, por ejemplo, países como el nuestro que sufre tanto del crimen organizado desbordado porque las autoridades no solo no los combaten, sino que se asocian y se subordinan, hacen que el crimen impere tanto y luego la migración por las faltas de oportunidades de empleo hace que los padres se vayan, ¿no? Y entonces nada más quedan los criminales como referencia y entonces ves algo que me tocó investigar hace algunos años de cómo funcionaba la cabecita de varios niños y adolescentes, sicarios menores de edad en lugares como Juárez, en Chihuahua, ¿no? Que llegaban a tener, les hacían un paquete de una batería de evaluaciones, ¿no? Psicométricas, psicológicas, que normalmente la gente se puede visualizar varios años adelante, ¿no? ¿Qué quiere ser? No, pues ingeniero, astronauta, algo. Estos chamacos no se visualizaban vivos más de 2 años, vivos, porque sabían que estando en la dinámica criminal iban a durar poco. O sea, era terrible, pero es que ellos en esto ya se desdibuja
tanto la imagen del otro que nada más queda para ser usado y la imagen es que quiero tener una troca o un mueble, así le llaman a las camionetotas de narcos, una escuadra, es una pistola grandota con cachas de oro y tal, o sea, como que hay un problema muy fuerte y por eso me encantó tanto que dijeras esto de que, bueno, si nos preocupa todo esto, que está infernal, ¿no? Hay que echarle ganas con la vinculación sí, con nuestros hijos y promover que todos los que están cerca conecten, amen, o sea, con todos los errores que se pueda, pero que le echen ganas, ¿no? Así es. Eso me parece que es importantísimo porque el rol de los papás, tanto papá como mamá, está sumamente atacado. O sea, ahora resulta que ser mujer es lo que sea menos madre, ¿no? Y el hombre, ya de suyo ya es malo. Es un, como me dicen, macho violador, punto. O sea, dices, bueno, es que el hombre se planifica siendo papá, la mujer se planifica siendo mamá. Entonces sí, pues enhorabuena y muchísimas felicidades y que le sigan. Muchas gracias, muchas gracias. Y además quiero solo hacer una pequeña observación. Es que es imposible que el ser humano no se vincule. O sea, se podrá mal vincular, o sea, podrá haber mala relación, pero es que el vínculo es una necesidad instintiva. O sea, somos seres de naturaleza relacional. Entonces, en el libro hablo de los vínculos distorsionados, o sea, cuando no se dan esos vínculos y cuáles son los efectos de los vínculos distorsionados, pero de que hay vínculo, tiene que haber vínculo porque si no, o sea, no es de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, necesitamos, para ser plenos, para ser felices, necesitamos de la conexión con el otro. Pero hay que hacerlo bien, ¿no? Esta es la idea. Muchas gracias. A ver, yo quería darte la enhorabuena, muchísimas gracias además, y a Manuel. Voy a ver si supero un poco mi miedo escénico. A ver, yo creo que aquí hay un problema fundamental, que yo cuando miro a la sociedad creo que no, o sea, como o no se enteran o no lo quieren ver, ¿no? Pero hay un problema de deconstrucción del ser humano a todos los niveles. O sea, esto empezó hace mucho tiempo y la gente sigue su vida y sigue lo suyo. Es decir, yo veo a los padres y me da miedo, porque yo veo a los padres que tienen al niño en el carrito y claro, lo primero que hacen cuando el niño tal, le dan el móvil. Entonces, claro, ya no es por el móvil o tal, sino yo pienso, ¿qué tienen esos padres en la cabeza? Es decir, mi infancia yo tuve una infancia horrible, horrorosa, pero puedo decir que fui un padre espectacular. O sea, dentro de un divorcio y todo esto, si algo alaban de mí, que a mí me cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Todo lo que alaban de mí, pero si alaban de mí algo es eso, ¿no? Lo que yo ejercí como padre, aún pasándolas tan putas de pequeño, ¿no? Que es curioso. Es decir, yo no ejercí sobre mi hijo lo que ejercieron sobre mí, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente expresar que si los padres de hoy no abren los ojos a lo que está pasando, que esto no es que sea conspiranoia o no sé qué, es decir, es abrir los ojos y decir qué está pasando. No se trata de construir la familia, no, se trata de construir al ser humano desde que nace. Exactamente. O incluso que no nazca, mucho mejor si no nace, ¿no? Ya lo que hay de fondo, obviamente eso ya cada uno lo debe de estudiar. Pero todo esto de los trans, que si no sé qué, ¿no? Que es que parece lo que hay de fondo, que si los trans, no sé qué, todo lo que venga bien para matar, todo perfecto. Y sin embargo, pues seguimos pensando en que a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Es decir, yo veo a los padres y digo, no sois responsables. O sea, no os hacéis responsables de esa criatura, ¿no? Y lo puedo decir como padre que he sido, ¿no? Ahora soy abuelo. Y yo creo que mi hijo va a ser un gran padre, dentro de que, bueno, tiene otros esquemas, obviamente no, tienen los suyos que están bien y creo que son muy buenos padres, ¿no? Pero van a tener un problema con el tema de las máquinas, y yo lo estoy viendo, con la niña, ¿no? Gracias a ti. Yo creo, bueno, esa es la intención de este libro, es que no necesariamente los papás
actúan o actuamos con mala intención. A veces actuamos con mucha ignorancia, ¿no? Y entonces me parece que esto a mí me funcionaría como una guía muy práctica, muy humana y muy cercana, pero muy basada en la ciencia. O sea, no es que se me ocurrió. Y sirve para acompañar, para orientar a los papás, para saber llegar al corazón de los hijos. Pero sí, sí. Bueno, lo primero, ¿se oye? Sí. Lo primero, muchísimas gracias, Pilar. Yo te conocí en México, ya lo sabes. Allí estuve viviendo. Tengo 10 hijos. Y lo que quiero decir es también un voto de esperanza. Confío en ellos. Les he dado, bueno, me dedico mucho a todo el tema infantil, profesional, etcétera, máster de matrimonio y familia. Y sí, estoy de acuerdo con soy abuela también, y mi peque se ha ido ya del cole este año, ha empezado primero de carrera. Entonces sí que quiero decir varias cosas. Una, desde luego agradecerte todo. Tengo fe en este libro, sé que el mundo está mal, pero también de nosotros depende cambiar el mundo, y lo vamos a cambiar. Yo tengo 10 chavales majísimos y estoy convencida, perdón, estoy convencida que ellos van a cambiar también el mundo. Bueno, tengo mi suegro que es un poquito famoso y siempre dice, Leopoldo Badía, no sé si lo conocéis alguno, y siempre dice, ¿qué mundo? Preocuparos no como qué mal está este mundo, sino qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, copiando a mi suegro, que lo quiero muchísimo, pues decirte que estoy convencida que, aunque el mundo esté así, cada uno de nosotros nos podemos preocupar en cambiarlo, en mejorar, en difundir este libro y muchos otros libros, y que nada, que gracias por todo. Y dar un poco... y quiero hacer una pregunta. ¿No pensáis que también es importante a día de hoy, que los abuelos cuidan mucho a los hijos, Claro, a los nietos, crear el vínculo abuelo con nietos? por supuesto, por eso el libro incluye a padres, o sea, papás, mamás, pero también a cuidadores, y porque en muchos casos quien cuida al niño a veces son los abuelos, ¿no? Por supuesto que quedan, pero más que incluidos. Y además quiero agradecer a Regina, que tenemos un vínculo muy especial, una amistad muy profunda, y compartimos pues una historia de vida bonita cuando estuvo en México, y ahora va a formar parte de Vinculando con en España, ¿eh? Eso también ya luego presentaremos al equipo completo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, si os parece, leo la última pregunta y damos por concluida. Luego podemos acercarnos a Pilar, que nos firme el libro y demás. Pues Marisol tiene una pregunta, nos dice, ¿qué se puede hacer para vincular con tus hijos que ya son adultos de entre 21 y 24 años? Es que me echaría aquí una conferencia, pero se puede hacer mucho, ¿no? Pero, madre mía, ¿qué se puede hacer? A ver, yo diría así, muy rápidamente, yo creo que los pasos de la vinculación, me parece que a cualquier edad es todos los días hacerles sentirse significativos. Así, con pequeños detalles. El vínculo no es de grandes cosas y grandes acontecimientos, se teje a partir de los pequeños detalles. Entonces hay que hacerles sentirse importantes, hay que hacerles sentirse sentidos, hay que hacerles sentirse conocidos, o sea, hay que conocer a nuestros hijos, porque solo cuando los conocemos les podemos hacerse sentir amados, ¿no? Así, pero muy requete resumido, ¿eh? Y les voy a contar una anécdota y con esto termino, porque si no, nos vamos a estar aquí toda la noche. Pero en una ocasión me buscaron unos papás porque estaban muy disgustados con una de sus hijas porque planearon un viaje a Disney. En México es como muy concurrido ir a Estados Unidos a Disney, que a mí me parece que no tiene mayor chiste, pero bueno, es como todo el mundo tiene que ir a Disney, ¿no? Y entonces, pues resulta caro para algunas familias, entonces los papás pues todo el año trabajaron, ahorraron y se llevaron a sus hijos a Disney. Y resulta
que esta chiquita de 7 años o no sé, pues regresó de Disney y dijo, no me gustó, hubiéramos ido a otro lado. Y entonces los papás me dijeron, es que es una malagradecida. Entonces hay que educarle el agradecimiento, ¿no? Y entonces pues me echaron a la niña para que platicara y dije, a ver, y entonces la niña, fíjense lo que me dijo, me dice, es que, le dije, ¿por qué no te gustó Disney? O sea, primero hay que escuchar, como decía Oli, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué no te gustó Disney? Y es que dice, mira, para mí las vacaciones significa que esté con mis papás, porque como trabajan los dos, cuando estamos de vacaciones, pues podemos platicar, convivir, y resulta que en los parques de diversiones lo que menos haces es convivir, porque haces filas, hay sol, llueve, comes unas salchichas horrorosas, entonces haces todo menos convivir. Y entonces el único día que le gustó a la niña fue cuando no fueron a los parques de diversiones, sino que rentaron unas bicis, se fueron a un parque natural y llevaron unas tortas y comieron y se rieron y se acercaron y conectaron. Entonces yo les decía a los papás, es que no es malagradecida, lo que quiere es conectar, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer. Ya está. Fenomenal, pues creo que con esto podemos dar por terminado el acto. Muchísimas gracias a todos los presentes y gracias a todos los que nos han seguido en línea. Terminamos así y vamos a seguir charlando porque vamos a seguir viéndonos y encontrándonos en momentos para crear vínculos. Muchas gracias a todos.